En este tercer episodio estaremos hablando de una herramienta esencial para predicar el Evangelio, la revista oficial de nuestra iglesia, El Mensajero de los Postreros Días. El día 15 de septiembre de 1939 salió a la luz por primera vez en La Habana, Cuba, la revista El Mensajero de los Postreros Días, órgano oficial de la Iglesia Bando Evangélico Gedeón, hoy Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo. Inicialmente llevó el nombre de Voz de Gedeón, ya que nuestra iglesia era conocida en ese entonces como Bando Evangélico Gedeón. Y esa vez, en esa grandiosa mesa de fe, nuestros siervos de aquel tiempo pudieron agradecer a Dios después, días posteriores, porque tuvieron alimento que Dios les suplió. Que Dios reciba la gloria. Bienvenidos a otro episodio de esta serie del Libro de Memorias. Es nuestra oración que lo presentado en esta serie siga renovando su fe. En el episodio pasado dimos un vistazo al nacimiento de nuestro himnario y del predicador silencioso, el mensajero de los postreros días. Conoceremos detalles de las primeras conferencias de nuestra iglesia, esos eventos que desde el principio han sido las convocaciones santas más esperadas durante el año a través de todas las épocas. Bienvenidos todos los pastores, los obreros todos, la membresía de nuestra iglesia. Bienvenidos todos los hermanos. Oremos para que la presencia de Dios esté con nosotros y podamos decir: bienvenido, Espíritu Santo. Entremos pues a esos salones conferenciales en distintos lugares y épocas. Conozcamos a continuación algo de las primeras conferencias organizadas por el fundador Ernest William Sellers. Nuestra venerable anciana Isora Hernández nos comparte la emoción al recordar tiempos de conferencia bajo la dirección de Daddy John. Yo conocí a Daddy en el año 1944. Fue una conferencia general en la ciudad de Matanzas, Cuba. Y se dio se celebró en un lugar, unos almacenes que ya no lo ocupaban, pero eran grandes y estaban completamente vacíos. Y allí se celebró la conferencia en 1944, porque antes, en esos tiempos, se celebraba la conferencia todos los años, pero los mayordomos o los obispos
los superiores en la iglesia eran los que buscaban el lugar donde celebrar la conferencia. Entonces ese año se celebró ahí y ahí conocí yo a Daddy. Entonces le voy un poquitico así de lo que, cómo fue, pero qué felicidad, tan lindo, cómo que bien nos sentíamos entre tanta dificultad, podemos decir. Bueno, fíjense ustedes, se cocinaba en el patio grande aquel. La mamá de Muriel, todos le decíamos mami. Y entonces un misionero llamado Eliseo Figueroa cocinaba en el patio con leña en unas piedras. Y después nosotros hacíamos la fila, cada uno llevábamos nuestro plato, nuestra cuchara, un jarrito y pues teníamos y todo, nuestras hamacas, pero no había en aquel lugar donde poner las hamacas. Entonces imagínense ustedes donde dormíamos todos, las mujeres en un lado y los hombres en otro lado, como es natural. Pero que ya les digo, qué gozo. Y mucho trabajo, pero mucha bendición de Dios. Allí conocí yo a Daddy yo. Eso fue en el 44. Entonces, ella, las conferencias se le daban siempre en el mes de abril. Y se siguieron celebrando las conferencias anuales en distintos lugares. Y la última conferencia que Daddy John dirigió, porque él siempre las dirigía, siempre, claro, él no sabía español, nada, pero Muriel era la que traducía siempre, y después que vino Leonardo Peña le ayudaba a Muriel a traducir. Pero la última conferencia que Daddy estuvo fue celebrada en Santi Espíritu el año 1952. Allí él dirigió la conferencia con todas sus fuerzas, con toda su salud. Ya él tenía 82 años, pero le dirigió muy bien, todo fue muy bien. Y él no conoció, o por lo menos la conferencia que fue la primera que se celebró en Colón, ya en el salón que hicieron grande para las conferencias, ya Daddy no, porque Daddy murió en el 53 en febrero, y las conferencias se celebraron en abril o mayo, no recuerdo, en Colón, pero ya Daddy había muerto, Daddy no tuvo ni esa conferencia. El Cita Hall también hace memoria de esas conferencias y adorna este recuerdo con un detalle muy importante que, como verán, la hace sonreír al solo pronunciarlo. La conferencia que él presentaba cada año eran conferencias preciosas. Te digo que preciosas. Había mucho derramamiento del Espíritu Santo. En una de las conferencias que fue en Colón, mi mamá recibió la promesa del Espíritu Santo. Recibió en esa conferencia Matilde Michelena, recibió, Alberto Mondeja creo que recibió en La Habana. Y las conferencias eran preciosas, muy lindas de las conferencias. Mucha gente. Todo muy sencillo, humilde, pero se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Y hay muchos grandes predicadores todas las noches. Por las noches predicaban a veces hasta 3 predicadores. Las conferencias se celebraron en Bauta, en Matanzas, en Jovellanos, en muchos lugares se celebraban la conferencia. A mí me encantaba la conferencia. Yo me enamoré de Seba en una conferencia. ¡Wow! No sabía ese dato. ¡Qué lindo! Sus ojos ella prendió mi corazón. Cantaré tu canción, oh Rey Salomón.
Para el pueblo centrado por completo en la predicación del Evangelio, las conferencias generales eran una especie de fiesta de los redimidos. Una vez por año se reunirían durante varios días con el objetivo de celebrar la cosecha que el Señor había permitido a lo largo del año. Durante los días de la conferencia se premiaban a los obreros y pastores destacados, además de ofrecerse orientación de cara al próximo año. Con varios meses de antelación, en las páginas de la revista El Mensajero de los Postreros Días, en calidad de órgano oficial de la Iglesia, se lanzaba la convocatoria para la participación de los delegados. En estas publicaciones se ofrecía orientación sobre los aseguramientos y se estimulaba la participación de todos los soldados de la cruz. Una práctica bastante habitual en las publicaciones que antecedían a la celebración de cada conferencia consistía en orientar a los pastores y misioneros a llegar a la conferencia con una relación de los 3 lugares donde sentían que podrían ser más útiles al ministerio. De las páginas del Mensajero nos llega la evidencia de la 6ª Conferencia General celebrada en Jovellanos, el 6 de abril de 1946. De esta actividad destaca el llamado que se hiciera durante la apertura del evento justo al inicio de las sesiones a lo que fuese un lema de nuestra iglesia: que todos piensen antes de hablar, que hablen del bien y oren contra el mal. Durante esta actividad, el fundador de nuestra iglesia orientaba a los mayordomos provinciales, entre otras cosas, en todo lo referente al territorio. Durante aquellas actividades se realizaban la mayoría de los traslados y asignaciones, lo cual propiciaba que los misioneros acudieran a la conferencia con la totalidad de sus pertenencias, pues concluidas las citas se dirigían a las localidades donde eran asignados. En las maratónicas jornadas de cada conferencia se predicaban varios sermones diarios. Los misioneros participaban de las programaciones en las cuales los cultos de oración en espera de la promesa del Espíritu Santo tenían un papel protagónico. El Mensajero era el canal oficial para ofrecer cobertura informativa a todo cuanto acontecía en la conferencia, y por lo general se publicaba en el número siguiente a cada conferencia una amplia reseña con las actividades de la conferencia, además de lanzar la convocatoria para la edición del siguiente año. La 8ª Conferencia General de la Iglesia se celebró en el municipio de Colón durante los días del 4 al 11 de abril de 1943. La invitación a esta conferencia, celebrada en el 43, nos ofrece algunos detalles de aquellas festividades, pues se confirma la participación y el espacio para la predicación de todos los mayordomos provinciales y sus ayudantes. Matanzas fue otra de las localidades que resultó sede de las conferencias por aquellos años, al acoger la 9ª conferencia durante los días del 1 al 10 de abril de 1944. En la invitación a esta actividad, el obispo Daddy John hace el llamado a cada uno de los 4.500 bautizados, una nota que destaca la membresía que tenía la iglesia en aquel tiempo. En esta fiesta de los soldados se entregaban los gallardetes de destacado a los principales obreros. Estos constituían una especial oportunidad para reconocer los esfuerzos de aquellos que, diciendo presente al llamado del Señor, lo habían dejado todo por convertirse al glorioso evangelio de la cruz.
Los testimonios que nos han llegado de la realización de aquellos extraordinarios banquetes espirituales nos hablan de los sacrificios de muchos de los participantes que, debido a la difícil situación económica, acudían a las conferencias después de recorrer cientos de kilómetros a pie en una buena parte de los casos. El ir a Jerusalén como Juan, Juan, me dices tú, ven a Jerusalén como yo, tú estarás en la ciudad, ven a Jerusalén como yo. El obispo David López, hijo de Paladines de la Fe y quien también fue director de nuestra iglesia en Cuba, nos comparte la expectativa de las conferencias desde cuando él era niño y no podía asistir. En mi infancia se hablaba muy bien, mis padres comentaban mucho de nuestros apóstoles, nuestros embajadores, y me llamó la atención siempre conocer que habían hombres valientes. Yo tenía 7 años, 6 años, 8 años, y dentro de esos hombres valientes se hablaba mucho de Felipe Cárdenas, una historia muy bonita, Arturo Rangel, el pastor y embajador allí en Panamá, y yo me emocionaba realmente, y cuando era niño, pues nuestros padres nos dejaban, algunos de nosotros, en el caso mío, en casa de los miembros. Y me acuerdo cuando muere Ángel María Hernández, todos creíamos que el próximo apóstol sería Florentino. Los niños en aquel tiempo, porque Florentino era el director en la diócesis nuestra, allá en Cuba. Pero cuando mis padres regresaron de allá de las conferencias, lo primero que yo les pregunté a mis padres, ¿quién es el nuevo apóstol? Porque ya se iba a saber quién sería el nuevo apóstol, y nos dio alegría conocer que el nuevo apóstol de nuestra iglesia era el obispo en gran escala y embajador a Panamá, Arturo Rangel Sosa. Historias preciosas nos contaron de esa etapa, y me acuerdo que me dio fuerza, me dio inspiración para cuando tuviera la oportunidad de servir a Dios, ser uno de estos hombres, Felipe Cárdenas y Arturo Rangel, que Dios puso en mi corazón ese propósito de imitar estas vidas sacrificadas. Cada vez que ellos, las veces que vinieron a la conferencia, mi primera pregunta era sobre Arturo Rangel, sobre Felipe Cárdenas. ¿Cómo se trasladaban los hermanos a los lugares donde se celebraban las conferencias? En las primeras conferencias yo supe, porque mi padre era uno de ellos, que muchos hermanos se trasladaban hasta con parte de su familia hacia las conferencias en Colón en bicicleta. Otros iban a pie, tenían que salir muchos días antes. Algunos tenían un poquito más de posibilidad, iban en bus y tenían que trasladarse con sus maleticas o las cajas con todas sus pertenencias, porque allí en la conferencia general podían ser trasladados y ya desde ahí tenían que ir para sus lugares. Esta era la disposición de nuestros misioneros, y en la conferencia, pues, además de los diferentes números, existía el día de asignaciones y traslado. ¿Qué recuerda usted de la primera conferencia que usted pudo asistir? Esperé con mucha emoción participar de mis primeras conferencias. En ese tiempo ya llevábamos unos cuantos años que no se celebraban conferencias en Cuba. Ya los obispos Florentino Media y Samuel Mendiondo habían salido para los Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, en esa etapa,
de los obispos, arzobispos, se comenzaron a celebrar las conferencias internacionales. Ya también cada país pues comenzó a tener su conferencia regional o nacional. En Cuba tuve la oportunidad en el año 1972 de participar activamente de la primera conferencia donde yo pude asistir. Se dividió en 3 lugares: en La Lisa, la diócesis occidental; Colón, la diócesis central; y en Las Tunas, la oriental. Nosotros en Las Tunas, nosotros vivíamos allí, nuestra familia. No había condiciones para celebrar conferencias, pero fue tanta la emoción que teníamos que comenzamos a buscar sacos, comprar sacos de arroz, de azúcar, y los abríamos. Hicimos una gran carpa. Esa carpa la pusimos en todo el patio y allí pudimos disfrutar de un gran evento, una gran conferencia nacional donde se sintió la presencia de Dios. Yo era joven, tenía 18 años en ese tiempo, pero con qué ánimo y qué deseo de servir. Tuve la oportunidad de estar en la de La Lisa limpiando, barriendo; en la de Colón ayudando en la cocina; y en Las Tunas pues nos pertenecía. Algo precioso y que nos impresionó a todos que sucedió en la conferencia de Las Tunas es que una de esas noches se levantó una tremenda tormenta que todos creíamos que iba a llegar al lugar y iba a interrumpir todas las actividades, pero allí se oró y se celebró el programa. La tormenta pasó para nosotros, pero al poquito rato comenzaron a llegar los hermanos que venían de 2 cuadras aproximadamente, alarmados por el milagro, porque a 2 cuadras de donde nosotros estábamos reunidos, la tormenta cayó, mucha agua. Sin embargo, la iglesia reunida allí disfrutó de la bendición de Dios y no se interrumpió el servicio a causa del agua. Todos llamamos y vimos en esto un gran milagro de Dios. Gracias, Obispo David, por compartirnos ese milagro de esa conferencia como un testimonio glorioso de la protección y presencia de Dios en ese evento. ¿Y cómo se trasladaban en ese tiempo a las conferencias? Ya en los últimos años, en las conferencias, nuestros hermanos ya no venían en bicicleta, mucho menos a pie. Ya los hermanos venían a la conferencia en bus o en tren, en sus motos, algún medio de transporte particular. Y cuando estábamos en Colón, una de las cosas preciosas que disfrutábamos era ver en la mañana de ese domingo, que en la tarde se celebraba por la noche el programa inaugural, el desfile de la cantidad de misioneros que iban llegando, acercándose al lugar de la cita. Con qué emoción nos encontrábamos para disfrutar de este encuentro tan especial con Dios. Habían lágrimas, los hermanos con sus equipajes muy humildes. En aquellos tiempos una maletica era algo especial, la mayoría usábamos cajas, en la cajita. Ahí veníamos con nuestros equipajes y así fue. Ya todas las cosas iban mejorando en el aspecto del transporte y disfrutábamos de conferencias, como dije hace un rato, extraordinarias. Gracias a Dios. ¿Qué recuerdos más gratos? Obispo, usted ya como director en Cuba organizó también conferencias que han marcado la historia de la Iglesia por su buena organización y sobre todo por el respaldo de Dios. ¿Pudiera compartirnos algo de estas conferencias? En los años de mi administración en Cuba, por la gracia de Dios, fueron alrededor de 20 años, nosotros pues en nuestras conferencias, como habíamos tenido muy buenos maestros en cuanto a organización, todo lo que la Iglesia hizo a través de la historia, pues nosotros usamos este sistema con las comisiones y todo lo que se hacía antes. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero también ya en
desde la primera ocasión nos dimos cuenta que ese espacio de las conferencias no podíamos dedicar el tiempo suficiente a lo que creíamos que era lo más importante, era el trabajo pastoral, ese trabajo con nuestros líderes. Entonces, aunque celebrábamos conferencias con frecuencia nacionales y programaciones especiales y muchas cosas ocurrían, pero quisimos establecer desde el primer momento la Convención Nacional de Pastores. Nosotros le dimos gran importancia a esa convención. Cada año nos reuníamos con los pastores y el liderazgo general de la iglesia, 2 o 3 días, pero eran temas específicos desde la mañana, encuentro especial con Dios en oración, y ya después, pues talleres, informes de nuestros pastores, el informe del año anterior, las metas para el próximo año. Conocíamos el trabajo de cada pastor, se estimulaba el trabajo de los pastores. Todo eso Dios nos permitió desde el primer año, pudiéramos decir que pudimos ayudar allí a la iglesia en aquel país. Fue un equipo de hombres y mujeres que Dios nos unió. Muy agradecido estoy de ese equipo tan especial que se atendía cada área en nuestra iglesia. Y el resultado precisamente lo veíamos también en esos eventos, en esos encuentros tan especiales de conferencias nacionales, donde de qué manera se sintió siempre la manifestación de Dios. Disfrutar, digamos, en Camagüey, ya en el salón conferencial último que pudimos hacer, de cultos de oración en espera de la promesa del Espíritu Santo, con más de 100 esperantes, un cuerpo ungido, apoyando en oración y Dios manifestándose de manera especial. Muchas cosas pudiéramos decir de estos eventos, de lo que llamamos inicialmente Conferencia General, la iglesia ya en su desarrollo, pues Conferencia Internacional, desde aquí, desde los Estados Unidos, y en cada país, conferencias regionales o conferencias nacionales. Muchas bendiciones hemos recibido de parte de Dios a través de estos eventos, y me ha agradado mucho pues compartir algunas de las cosas que Dios me ha permitido a mí también disfrutar en estos eventos tan especiales. Yo soy de esta generación aún en la adolescencia, pero disfruto escuchar los testimonios de cuando mi abuelo, el apóstol Joel Mondéjar, era el locutor de las conferencias. ¿Hay algún consejo a las nuevas generaciones con respecto a las conferencias? Aprovechando esta oportunidad, quiero resaltar algunas cosas que realmente me parece que es importante hacerlo, porque para estos eventos había que preparar muchas cosas, y la iglesia desde el principio, pues el apóstol fundador hacía convocatorias, proclamas. Ya en el tiempo cuando nosotros éramos los que ayudábamos en este tema de las conferencias nacionales en Cuba, pues lo que surgía era boletines. A través de los boletines, boletín informativo se le llamaba, pues conocíamos ya la convocatoria para la conferencia, y el grupo que iba a atender la comisión para dirigir la preparación de las conferencias. Ser parte de una de esas comisiones era una bendición. La comisión general, pues ahí mismo pues ya formaba las comisiones, la de limpieza, la de hospedaje, la de cocina, la de sanidad divina. Es decir, que siempre hubo un orden muy precioso que lo aprendimos desde nuestros fundadores. La iglesia pues trabajó unida. Debo de resaltar el trabajo precioso que hizo la juventud en cuanto a la música,
comenzaron a surgir los músicos y ellos mismos a enseñar a los demás. En poco tiempo nosotros pudimos disfrutar en nuestras conferencias nacionales en Cuba de una banda de música con alrededor de 25 músicos. Hubo la iniciativa de parte de los jóvenes de formar coros provinciales, es decir, que a la conferencia nacional cada provincia llevaba un coro, llevaban cuartetos, octetos. Hubo un desarrollo tremendo. Yo debo de resaltar ese trabajo unido, ese trabajo bonito que hizo la dirección juvenil, Moisés Cárdenas, Santiago Delfino, José Duménigo. Tremendo el trabajo que realizaron, y esto le dio vida a nuestra iglesia, porque los jóvenes se enfocaron especialmente en la evangelización. Pero para lograr este objetivo y el crecimiento de la iglesia, se trabajó en la música, se trabajó en la educación, se trabajó en la construcción, se trabajó en muchas áreas que nos permitieron una etapa de crecimiento en nuestra iglesia. Quiero, antes de terminar, hablar algo que sucedió también en una de las conferencias nacionales en la Lisa. Escaseaba el agua escaseó y teníamos necesidad de ese líquido. Realmente no había ya agua. Y allí un siervo de Dios, el obispo Armando Rodríguez, hizo una oración y al poquito rato una tubería se rompió, que el agua corría por el frente de la iglesia. Nosotros pudimos ir al lugar de la rotura con tanques y pudimos cargar agua suficiente para que la conferencia pudiera continuar sin dificultad. Esto fue otro de los milagros que Dios nos permitió ver en plena conferencia. Y ya para cerrar con broche de oro este viaje por las primeras conferencias de nuestra iglesia, presentamos también a Abel Luis Almeida, a quien Dios ha usado como un puente para transferir el entusiasmo de esas primeras conferencias en Cuba a la mayoría de las conferencias celebradas con carácter internacional en las últimas décadas. Hola queridos hermanos, nos encontramos en Jerusalén. Estamos aquí en el Muro de las Lamentaciones, lo que queda del templo de Salomón. Al final pueden ver la cúpula sobre la roca donde Abraham, obedeciendo a Dios, trajo a su hijo Isaac para ser sacrificado. Este es un lugar que por las edades han venido miles y millones de personas para adorar al Eterno, a Dios. Convocaciones santas, fiestas, oraciones. Esto es un ejemplo para nosotros de un grupo que quiere congregarse para adorar a Dios. Yo me crié en un sistema comunista donde las iglesias estaban cerradas, las Biblias quemadas, no había inarios para alabar a Dios. Y sufrimos la tristeza de no podernos reunir como iglesia en una convocación santa, en una conferencia internacional. Pero al llegar a la ciudad de Tampa, Estados Unidos, mi padre, un gran líder espiritual, lleno de entusiasmo, él fue y comenzó a celebrar estas convocaciones llamadas en nuestra iglesia la Conferencia Internacional. Eso fue en el año 71 cuando pude participar en una conferencia. ¡Qué emoción! El coro de la iglesia, dirigido por Dolores Mondéjar, dirigido los niños, la música, la alegría que se experimentaba en Tampa. Tampa es tierra santa, porque allí comenzó nuestra iglesia a fomentar la fe en Jesucristo. Después nos mudamos para la ciudad de Jersey City, en New Jersey. Había un gran templo más amplio, más cómodo, y se celebraron 3 grandes conferencias llenas de gozo y alegría. Orlando Peña dirigió el coro, Selvin Hall y Dolores Mondéjar. Fue maravilloso. Pero la iglesia fue creciendo y nos mudamos para Miami.
en la Segunda Street comenzaron las conferencias internacionales. ¡Qué emoción! Allí se formó el grupo juvenil Happiness. Estaban los cantantes de la época, el Trío de México, el Cuarteto Exclusivo, Abel Luis y Sisi. Estaban también Marta Cerrillo, Lidia Thomas y Ernesto Thomas. Aquello era la emoción de la iglesia. Cada año nos congregábamos en aquel lugar y era maravilloso. Y después, al llegar al gran templo de Flagler, el templo que era el sueño de mi padre Florentino Almeida construir para toda la iglesia, se celebraron las más grandes conferencias, con los grandes desfiles juveniles, los grandes movimientos espirituales, donde la iglesia se extendió por todo el mundo. Y hoy soñamos y esperamos de que ese lugar en Miami vuelva a ser un lugar de santa convocación, donde las conferencias internacionales se vuelvan a celebrar en ese templo que fue consagrado para la alabanza y la adoración del Dios de Israel. Dios les bendiga desde Tierra Santa. Shabbat Shalom. Qué felices, qué dichosos somos en nuestra gran conferencia internacional, que es la conferencia de toda la iglesia. A un título que tiene. Por tu Santo Espíritu te alabamos al decir gloria al Rey, gloria al Rey, por brindarnos salvación. Nos dio paz, libertad, proclamemos gloria al Rey. Gracias por acompañarnos en otro episodio más del Libro de Memorias. Es nuestra oración que los testimonios compartidos de nuestras conferencias sean tema de conversación con vuestros hijos y las nuevas generaciones, de manera que, movidos por el Espíritu de Dios, volvamos a esa expectativa santa de desear estos eventos con una búsqueda espiritual en ayuno y oración. Solamente así se seguirán escribiendo páginas de gloria del poder de Dios moviéndose a favor de sus hijos, restaurando y sanando en cada convocación santa. Les esperamos en el próximo episodio de esta serie dictada por Dios para recordarnos nuestro legado. Sigue esta serie, conoce tu historia y conocerás tu presente.